En este ejercicio nos licencia la transformación T, una transformación lineal que mapea del espacio vectorial de R3 al espacio vectorial de R2, donde sus imágenes están dadas por la transformación del vector 1, 0, 0, da como resultado el vector de elementos 2, 3, que está en R2, que pertenece a R2. La transformación del vector 0, 1, 0, que pertenece a R3, da como resultado un vector que pertenece a R2 de elementos menos 1, 2. La transformación del vector 0, 0, 1, que pertenece a R3, da como resultado un vector de R2 de elementos 1, 2. Nos piden determinar la matriz asociada a la transformación referida a las bases A y B. Entonces, cuando nos piden la matriz asociada referida a dos bases, en general nos dan la regla de correspondencia. Solo que en este ejercicio no nos la dan, pero con la información que nos están dando, que son las imágenes de tres vectores, con esas podemos encontrar la regla de correspondencia de la transformación. Muy bien. Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer a ustedes? Hay dos formas de hacerlo. La que a ustedes se les ocurra es correcta. Y esas dos formas que existen ya las vimos, las hemos usado en sesiones previas. Entonces, ¿qué harían? Me acuerdo que podemos sacar los vectores como combinación lineal para plantear la ecuación, ¿no? Para encontrar los escalares multiplicados por los vectores, por eso los vectores de la imagen, encontrar la regla de correspondencia, ¿no? Más o menos, solo que no fuiste del todo claro, pero entiendo lo que quieres decir. En un teorema que revisamos, dijimos que si un vector cualquiera, por ejemplo el vector V, que debe de pertenecer al primer conjunto, que en este caso es R3, se puede representar ese vector V como combinación lineal de los vectores de la base, del dominio. En este caso, los vectores que nos están dando sus imágenes del vector 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1, esos vectores son vectores pertenecientes a qué base de R3. El vector 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1 pertenecen a la base canónica. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, eso significa que cualquier vector perteneciente a R3 puede ser expresado como combinación lineal de estos tres vectores. Y por lo tanto, la imagen de este vector, cualquiera, que ese vector cualquiera lo conocemos como vector ¿qué? Genérico, ¿no? Genérico, exacto. Ese vector genérico se puede calcular, la imagen de ese vector genérico se puede calcular como la imagen de esa suma de vectores. Entonces, este es un procedimiento que vimos unas 3 clases, ejercicios de este tipo. Entonces, vean, si yo, mi vector B genérico tiene elementos A, B, C o X, Y, Z, como ustedes quieran. Si quieren, le voy a poner X, Y, Z para que vean que puedo usar las variables que se me ocurran. Entonces, X, Y, Z. Entonces, quiere decir que la transformación del vector X, Y, Z es igual a la transformación de cuánto debe de valer alfa, cuánto debe de valer beta y cuánto debe de valer gamma. En este caso particular, que la base que estamos usando es la base canónica, para que combinados estos tres vectores entre sí, me den el vector X, Y y Z. Alfa debe ser X, Muy bien, beta entonces, debe ser Y exacto, y gamma Z. exacto, muy bien. Entonces yo multiplico al vector 1, 0, 0 por el escalar alfa que vale X para este caso particular. Al vector 0, 1, 0 lo multiplico por Y porque beta vale Y. Muy bien, en este caso particular. Y por último al escalar Z por el vector 0, 0, 1. Muy bien. Y entonces ya la transformación del vector X, Y, Z sería por, primero, superposición. La transformación de una suma de vectores es equivalente a la suma de las transformaciones, a la suma de las transformaciones de esos vectores. Entonces, la transformación de X por el vector 1, 0, 0, la transformación de Y por el vector 0, 1, 0 y la transformación del vector 0, 0, 1 por el escalar Z. Esto es por superposición y después por homogeneidad. Entonces, el escalar puede salir de la transformación. Entonces digo, X veces la transformación del vector 1, 0, 0
más y veces la transformación del vector 0, 1, 0, más z veces la transformación del vector 0, 0, 1, y entonces la transformación del vector x, y, z, yo tengo que saber que la transformación del vector 1, 0, 0 es dato y da como resultado el vector 2, 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Después, la transformación del vector 0, 1, 0 es el vector menos 1, 2. Y por último, la transformación del vector 0, 0, 1 es el vector 1, 2. Y entonces voy a multiplicar el escalar por los elementos de cada vector y voy a sumar los resultados entre sí. Entonces, ¿me puede decir ya directamente cuál es el resultado de esas multiplicaciones por un escalar y después suma de vectores? Para la primer componente sería 2x. 2x menos y Más z. Muy bien, perfecto. 3x Luego, 3x 2 más 2y ajá, más 2z. perfecto. Y ya determinamos la regla de correspondencia de la transformación. Profe, Sí, entonces, en caso de que no nos dieran las bases canónicas o las transformaciones de las bases canónicas, tendríamos que representar al vector Eh, genérico. al vector genérico como una combinación lineal de estos vectores. Sí, así es. Porque de todas formas, no necesariamente tenemos que trabajar con la base canónica, podemos trabajar con cualquier base. Eso es cierto. Sin embargo, el que en este ejercicio nos den la base canónica nos facilita todo porque sin hacer ninguna operación, a simple vista se observa cuánto debe de valer alfa, cuánto debe de valer beta y cuánto debe de valer gamma para que la combinación lineal de estos tres vectores den como resultado a este vector. A simple vista se observa. Pero si la base no hubiera sido la canónica, entonces tienes que plantear tu matriz de coeficientes y despejar a alfa, beta y gamma y ya, determinar su valor. Profe, no entendí bien la parte donde se hace la superposición. ¿Me lo podría explicar otra vez, porfa? Ajá, aquí, de aquí a aquí es donde se aplicó la superposición. Y recuerda nada más que la superposición, Brenda, es la propiedad de superposición decía que la transformación de una suma de vectores es equivalente a la transformación de un vector más la transformación del otro vector. Entonces aquí, en este punto, tenemos la transformación T aplicada a la suma de este vector más este más este. Entonces lo separamos en la suma de las transformaciones de cada uno de esos vectores. ¿Sí, Brenda? Ah, ok, sí, ya ¿Todavía, o entendí. todavía no? Profesor, ¿Segura? Gracias. Sí, Perfecto. sí, sí. Sí, 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 escucho. profesor, pero ¿Sí? ¿por qué agarró la base canónica si debe estar referida a las bases A y B? Ah, no, ¿Se es podían que hacer con la base A? Javier, un momento, por favor, no continúes. Es que tal vez tú estás confundido porque todavía no hemos empezado siquiera a resolver el ejercicio que nos pide determinar la matriz asociada a la transformación y referida a las bases A y B. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos la regla de correspondencia de la transformación y lo que hacemos es, una vez conocida la regla de correspondencia, a los vectores de la base A les aplicamos la transformación y luego los representamos como combinación lineal de los vectores de la base B. Esa es cada transformación representada como combinación lineal de los vectores de la base B va a formar nuestra columna de la matriz buscada, pero todavía no llegamos a eso. Estamos empezando primero a determinar la regla de correspondencia de la transformación lineal que no nos la daban. Ah, ya, ¿y cómo es la regla de correspondencia es con el vector genérico y la base canónica? No necesariamente, solo que aquí nos dieron la transformación de los vectores de la base canónica, pero justo habíamos dicho que nos pudieron haber dado las transformaciones de cualquier otros vectores, pero como lo hemos visto en sesiones anteriores, lo que tendríamos que asegurarnos es que esos vectores que estamos usando sean una base. Entonces tendríamos que verificar que sean linealmente independientes y que sean generadores. Si ustedes revisan los videos de las sesiones anteriores, ahí verán ejemplos de esto que estoy diciendo. A mí me podrían haber dado, por ejemplo, la transformación del vector 1, 1, 0, la transformación del vector 0, 1, 1 y la transformación del vector, no sé, 1, 0, 0. Entonces, me podrían dar estos y dar 2, 3, menos 1, 2 y 1, 2. Y yo podría determinar la regla de correspondencia con esta información, pero antes de haber hecho esto, yo tendría que asegurarme que los vectores 1, 1, 0, el vector 0, 1, 1 y el vector 1, 0, 0 sean una base. Si lo son, entonces yo ya puedo hacer el procedimiento que hice. Ya lo puedo seguir. ¿Por qué tengo que asegurarme que estos sean una base? Porque el concepto de base es un conjunto de vectores para el cual se cumple que estos
vectores combinados entre sí me generan a cualquier vector del espacio en el que estoy trabajando. Entonces, si esos vectores no generan a cualquier vector, entonces no me servirían, porque esto se aplica para cualquier vector perteneciente a esos espacios vectoriales en estudio. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Por qué en este ejercicio no me aseguré que fuera una base? Pues porque son los vectores que yo conozco que forman la base canónica de La base R3. canónica. Entonces, yo ya sé que sí son una base. Por lo tanto, estos tres combinados entre sí, sí me representan a cualquier otro vector. Ok. Gracias, ¿Sí o no? profe. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, denme un momento, por favor. Mientras copien este, porque lo voy a borrar, solamente voy a dejar la regla de correspondencia. Entonces, recuerden ustedes también que nosotros podemos encontrar la matriz asociada a una transformación lineal T y referida a las bases canónicas del dominio y codominio respectivamente. Entonces, cuando se usan las bases canónicas, recuerden que no le ponemos bases aquí, porque las bases que estarían apareciendo serían las bases canónicas. Entonces, ¿cuál es la base canónica de R3? X, Y, Z, ¿no? No. A 1, 1, 0, 0, Ajá. 0, 0, 1. Ajá. 0, 1, 0. Ajá. Y 0, 0, 1. Muy bien. Perfecto. Y la base canónica de R2, 1, 0. 0 y 0, 1. Muy bien, perfecto. Entonces, vean, ¿qué se tiene que hacer para encontrar la matriz asociada a la transformación lineal? En este caso se llama T y referida a las bases canónicas, pues encontrar las imágenes de estos vectores y representarlos como combinación lineal de estos. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero resulta que las imágenes de los vectores de la base canónica del dominio ya las sabemos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las imágenes de los vectores de la base canónica del dominio? 2,3 menos 1,2 y 1,2. Exacto, muy bien. Entonces ya tenemos el punto 1 y el punto 2. Ya tenemos la base canónica del dominio. Ya les aplicamos la transformación lineal a la base canónica del dominio. Aquí las estoy subrayando. Y entonces, ¿qué nos hace falta? Pues representar a estos vectores 2, 3, menos 1, 2 y 1, 2 como combinación lineal de los vectores de la base canónica. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando se usan las bases canónicas, determinar los escalares alfa, beta, es muy sencillo, porque a simple vista pueden observarse. ¿Están de acuerdo? Sí, Y esos profe. escalares alfa y beta que vamos a determinar, ¿qué van a formar? El vector de coordenadas referido. Exacto, muy bien. base. Entonces vamos a encontrar el vector de coordenadas del vector 2, 3 referido a la base B, que es la base canónica del codominio. Entonces, ¿quién es el vector de coordenadas del vector 2, 3? 2 y 3. 2 y 3, muy bien, así de sencillo. ¿Por qué es así de sencillo? Pues porque son las bases canónicas. Muy bien. ¿Cuál es el vector de coordenadas del vector menos 1, 2 respecto a la base canónica del codominio? Menos 1, 2. Menos 1, 2, perfecto. Y el vector de coordenadas del vector 1, 2 respecto a la base canónica del codominio, perdón. ¿Quién es el vector de coordenadas de este vector? 2. 1, 2, perfecto. Y ya con estos vectores de coordenadas formo mi matriz asociada a la transformación lineal T y referida a las bases canónicas del dominio y codominio respectivamente. Y como son las bases canónicas, nos escriben aquí. Muy bien. Entonces, nuestra matriz tiene que ser una matriz de orden, dimensión del codominio por dimensión del dominio. Entonces, ¿cuál es la dimensión del codominio? 3. No. No, 3, 2. 2. 2, ajá. Y del dominio, 3. 3. Entonces, tiene que ser una matriz de 2 por 3. Y entonces, nuestra primera columna es el vector de coordenadas 2, 3. Nuestra segunda columna, el vector de coordenadas 1, 2. Y nuestra tercera columna, el vector de coordenadas 1, 2. Y sí, quedó una matriz de 2 renglones por 3 columnas. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, yo ya sé
que yo puedo encontrar la transformación de cualquier vector, es decir, el vector genérico, como el producto de esta matriz por el vector de coordenadas referido a la base canónica del dominio. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra matriz 2, 3, menos 1, 2 y 1, 2. ¿Y quién sería el vector genérico representado como combinación lineal de la base canónica del dominio? Recuerden, nuestro vector genérico 1, es... 0, 0. Esperen un momento. Nuestro vector genérico es x, y. Entonces, este vector x, y, ¿cómo se representaría? Como alfa veces... perdón, lo siento. Nuestro vector genérico del dominio, que el dominio es R3. X, Y, Z, Entonces, ¿no? exacto, x, y, z. ¿Y cómo representaríamos a ese vector x, y, z? Como combinación lineal de los vectores de la base canónica del dominio, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Quién sería? ¿Cuánto valdría alfa? ¿Cuánto valdría beta? ¿Y cuánto valdría gamma? Alfa igual a X, beta igual a Y y gamma igual a Z. Perfecto, entonces ya mi vector de coordenadas de este vector genérico respecto a la base canónica del dominio es el vector de coordenadas x, y, z. ¿Están de acuerdo? Perdón, pero ¿y por qué estamos calculando? ¿No tenemos que calcular la matriz asociada a las bases referidas? Ah, Javier, no has puesto atención porque les dije, a continuación vamos a revisar el otro método que nos permite encontrar la regla de correspondencia de la transformación. Todavía no hemos resuelto el ejercicio. Apenas estamos calculando por otro método la regla de correspondencia de la transformación. Ya, perdón. Está bien, no hay problema. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro vector de coordenadas del vector genérico respecto a la base A. Y entonces nuestra matriz asociada a la transformación es de orden 2 por 3 y nuestro vector de coordenadas es de orden 3 por 1. Entonces voy a obtener un vector de coordenadas de 2 por 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Déjenme borrar porque voy a necesitar más espacio. Muy bien. Entonces, este renglón por esta columna, ¿qué nos quedaría? 2x. 2X menos Y más Z, ¿no? Muy bien. Y el otro sería 3x más 2y. Más 2Y más 2Z. Más 2z. Muy bien. Estas son las coordenadas de la imagen del vector, pero referida ahora a la base canónica del codominio. Entonces, si yo quiero la imagen del vector xy, yo multiplicaría a estas coordenadas, que son 2x menos y más z, por el vector 1, 0, que es el primer vector de la base canónica del codominio, y el segundo escalar, que es 3x más 2y más 2z, lo multiplicaría por el segundo vector de la base canónica del codominio. Entonces, la transformación del vector xy, entonces para la primer componente me quedaría 2x menos y más z, y para la segunda 3x más 2y más 2z, que fue la misma que encontramos aquí arriba. ¿Sí lo observan? Sí. Y les decía, lo íbamos a ver a partir de los dos métodos que hemos revisado en las sesiones previas. Y estamos practicando otra vez que yo puedo encontrar la regla de correspondencia de una transformación usando la matriz asociada a la transformación referida a las bases canónicas, o bien yo la podría encontrar encontrando la matriz asociada a la transformación referida a las bases A y B y multiplicado por el vector de coordenadas del dominio referido a la base canónica del dominio. Que eso es lo que, de ejercicios que vamos a seguir practicando. Cuando ya nos dan la matriz asociada a una transformación referida a dos bases y nos piden la regla de correspondencia, entonces tenemos que multiplicarlo por el vector de coordenadas de genérico del dominio respecto a la base del dominio y ya obtengo la transformación de ese vector, pero referido a la base B. Y ya hago este procedimiento que hice aquí. Si ustedes quieren usar este procedimiento o el anterior, cualquiera de los dos es correcto y cualquiera de los dos les permite encontrar la regla de correspondencia.
El que hayan entendido mejor, pues ese pueden usar. Entonces, bueno, yo solamente quería mostrarles que se puede hacer desde dos procedimientos distintos. ¿Cómo comenzamos para encontrar ahora la matriz asociada a la transformación lineal T, pero ahora referida a las bases A y B particulares que nos están dando? ¿Qué tenemos que hacer? A la base del dominio tenemos que aplicar la transformación. Exacto, a la base del dominio, que es la base A, le aplicamos la transformación lineal T. Entonces, la transformación T aplicada al vector 1, 1, 0, la transformación T aplicada al vector 0, 1, 1 y la transformación lineal T aplicada al vector 0, 0, 1, que nos dan como resultado. Pues solamente tenemos que seguir esta regla de correspondencia, ¿no? Entonces, la primer componente de la imagen, ¿quién sería? Sería 1. Ajá, muy bien. 5. 1,5. ¿Todos están de acuerdo con su compañera Brenda? ¿Todos entendieron de dónde salió el 1,5? Sí. Perfecto, muchas gracias. Y ahora la imagen del vector 0, 1, 1. 0. Muy bien. 4. Muy Otra. bien. Muy bien. 0, 4. Perfecto. Y la imagen del vector 0, 0, 1. Sería 1,2. 1,2. De hecho, ya la teníamos aquí. ¿Están de acuerdo? Y tiene que seguir esta regla de correspondencia. Y si la sigue, 2 por 0, 0, menos 0, 0, más 1, 1. Luego 3 por 0, 0, 2 por 0, 0 y 2 por 1, 2. Llegamos a la misma imagen usando la regla de correspondencia. Perfecto. Ya tenemos las imágenes de los vectores de la base A. Muy bien. ¿Y luego qué hacemos? Expresarlos como combinación lineal de la base B. Exacto, encontramos sus vectores de coordenadas respecto a la base B, pero para no tener que hacer el trabajo muchas veces, lo que hacemos es plantear un vector genérico, que va a llamar M, de elementos A, B, perteneciente a R2, que es el codominio, y a este vector genérico, A, B, lo tengo que representar como combinación lineal de los vectores de la base B, que son 1, 1 y 0, 1. ¿Por qué lo hago así? Pues porque si yo trabajo una vez de esta manera, encuentro la regla de correspondencia que me permite determinar los vectores de coordenadas de estos tres vectores. Para no tener que hacerlo tres veces, lo hago una vez con el vector genérico. ¿Se acuerdan? Es lo que hemos hecho en las sesiones anteriores. ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué me quedaría? Que alfa es igual a A. Es la primera ecuación que se obtiene. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y la segunda ecuación cuál sería? Beta sería es alfa más igual- beta Ajá. igual a B. Muy bien, perfecto. Y entonces ya encontré que alfa vale A y que beta vale B menos A. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el vector de coordenadas del vector genérico A, B referido a la base B sería A, B menos A. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿quién sería el vector de coordenadas del vector 1, 5 referido a la base B? 1, 4. 1, 4. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, está bien. Perfecto. Sí. Después, ¿quién es el vector de coordenadas del vector 0, 4? 0, 4. 0, menos 4. 0, 4. Sí. Porque es 4 menos 0 es 4. Muy bien. Y por último, el vector de coordenadas del vector 1, 2. 1, 1. 1, 1. 1, 1. Muy bien. Y entonces, ahora sí, yo ya tengo la matriz asociada a la transformación lineal T, pero referida a las bases A y B, que es la matriz formada por los vectores 1, 4, vectores de coordenadas 1, 4, 0, 4 y 1, 1. Que esta matriz fue diferente a la matriz asociada a la transformación lineal T y referida a las bases canónicas, que fue de elementos 2, 3, menos 1, 2
y 1, 2. Y aunque son diferentes estas matrices, ambas nos permiten determinar la imagen de cualquier vector perteneciente al dominio, aunque van a ser de maneras distintas, pero ambas nos permiten encontrar a la imagen de ese vector. Van a ser de maneras distintas, pero ambas nos permiten encontrar la imagen de cualquier vector. No lo olviden. Entonces, por favor, que para cualquier transformación lineal, nosotros podemos determinar la dimensión de su recorrido si determinamos el rango de la matriz asociada a dicha transformación. ¿Y qué es el rango de una matriz? Eso ya lo hemos visto cuando vimos el espacio renglón y espacio columna. El rango de una matriz es el número de renglones distintos de 0 cuando se reduce esa matriz a su forma canónica escalonada. Entonces, si a mí en algún ejercicio me piden determinar la dimensión del recorrido y yo tengo la matriz asociada a la transformación, entonces esa matriz la puedo reducir a su forma canónica escalonada. El número de renglones distintos de 0 que me queden va a ser la dimensión del recorrido de mi transformación. Y según el teorema de dimensiones, nosotros sabemos que, ¿para qué otra cosa nos podría servir esto? Según el teorema de dimensiones, ¿qué dice ese teorema de dimensiones? La dimensión del núcleo va a ser igual a la dimensión, que la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido es igual a la dimensión del dominio. Así es, muy bien, Fernando. La dimensión del dominio es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Entonces, imagínense que nos piden, determina la dimensión del núcleo. Entonces, a mí me dan la matriz asociada a la transformación lineal, la reduzco a su forma canónica escalonada. Con eso estoy determinando su rango. Imagínense que me quedan 2 renglones distintos de 0. Entonces, quiere decir que la dimensión del recorrido y el rango de la matriz es 2. Y que entonces, por lo tanto, por el teorema de dimensiones, si mi dominio es R4, entonces, ¿cuánto tiene que ser la dimensión del núcleo? 2. Dominio, R4. Rango de mi matriz asociada a la transformación lineal, 2. Eso significa que la dimensión de recorrido es 2. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión del núcleo? Pues 2 también, ¿no? Así es, muy bien. Muy bien, muy bien, Fernando. Entonces, por favor, si quieren hacer una impresión de pantalla o si quieren avanzamos y cuando terminemos la sesión, por favor, copien esta teoría porque sí es importante que la tengan. Denme un minuto porque me están enviando mensajes. Si V es un espacio vectorial de dimensión n, entonces la matriz asociada a la transformación identidad que mapea de V a W, referida a cualquier base del dominio del espacio vectorial V, es la matriz identidad de orden n. Entonces, si el espacio vectorial V es de dimensión n y tenemos una transformación que se llama transformación identidad, que va del espacio vectorial V al espacio vectorial W, referida a cualquier base de V, entonces va a ser la matriz identidad cuadrada de orden n. Esa es nuestra matriz asociada a la transformación identidad. Muy bien. Vamos a ver ahora álgebra de transformaciones lineales. Muy bien. Déjenme ocultar controles. Dice, suma y producto escalar en transformaciones. Bueno, primero tengo que recordarles que una transformación lineal es una función vectorial de variable vectorial que convierte vectores de un espacio vectorial en vectores de otro espacio. También podría pasar el caso de que encontramos una transformación lineal que convierte vectores de un espacio vectorial a vectores del mismo espacio vectorial. Ese tipo de transformaciones, las últimas que acabo de mencionar, se conocen como, ¿se acuerdan? Operadores lineales. Operadores lineales. Muy bien, operadores lineales. Entonces, ¿por qué les recordé esto? Pues porque como en funciones, en el tema de cálculo y geometría analítica, en el tema de funciones, aprendimos a sumar funciones, restar funciones, multiplicar funciones, dividir funciones y componer funciones en álgebra lineal para las transformaciones lineales, que son
funciones vectoriales de variable vectorial, también vamos a revisar suma de funciones, resta de funciones, bueno, suma de transformaciones lineales, resta de transformaciones lineales y composición de transformaciones lineales. Entonces vamos a ver qué se debe de cumplir para que estas operaciones puedan efectuarse. Entonces aquí tenemos dos transformaciones lineales, una se llama S, la otra se llama T, cuyo dominio y codominio es el mismo. Entonces S es la transformación que mapea del espacio vectorial V al espacio vectorial W y T es la transformación lineal que mapea del espacio vectorial V al espacio vectorial W. Si lo observan, lo importante de este concepto que estamos viendo, que es suma de transformaciones, lo importante es que ambas transformaciones tengan el mismo dominio y el mismo codominio para que la suma pueda efectuarse. Entonces, la suma de la transformación S y la transformación T, que ambas van de V a W, se denota como S más T. Entonces, si yo le aplico la suma de las transformaciones S y T al vector V, se podría representar como la transformación del vector V bajo la transformación S más la imagen del vector V bajo la transformación T. Entonces, yo puedo calcular la imagen de un vector bajo la suma de transformaciones como aplicándole la transformación S y la transformación T al vector a los resultados obtenidos, sumarlos, o bien sumar las reglas de correspondencia y una vez que la tenga una sola, se la aplico al vector V. Entonces, así puedo calcular la suma de transformaciones aplicadas a un vector V. En términos de matrices asociadas, entonces quiere decir que la matriz asociada a la suma de las transformaciones va a ser equivalente a que yo sume las matrices de, ¿quién? Pues de la matriz asociada a la transformación S más la matriz asociada a la transformación T. Muy bien. Después, que el producto de un escalar alfa perteneciente a un campo K, esto es importantísimo porque me han estado preguntando dudas al respecto. Entonces, cuando hablamos de un espacio vectorial, decimos, sea el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 sobre el campo real o sobre el campo complejo. ¿A qué nos referimos sobre el campo real o sobre el campo complejo? A los escalares que vamos a utilizar para multiplicarlos por un vector. Entonces, cuando me digan sobre el campo complejo, significa que los escalares que puedo utilizar para multiplicarlos por un vector deben de pertenecer al campo de los complejos. Y si me dicen sobre el campo real, significa que los escalares alfa, beta, gamma, los que sean, que voy a utilizar para multiplicarlos por un vector, tienen que pertenecer al campo real. Bueno, entonces regresando a este punto, dice el producto de un escalar alfa perteneciente al campo K por la transformación S va a ser una transformación que va igual a mapear de V a W y se va a denotar como alfa por la transformación S. Entonces, yo puedo multiplicar a mi transformación S por el escalar alfa y a ese resultado multiplicarlo por el vector V, o bien aplicarle la transformación S al vector V y al resultado obtenido multiplicarlo por el escalar alfa. Si nos estuvieran dando las matrices asociadas, entonces la matriz asociada alfa veces S es equivalente a la matriz asociada a la transformación S por el escalar alfa. Entonces, por favor, copien estas propiedades en términos de regla de correspondencia y matrices asociadas, y les decía que la próxima clase vamos a hacer ejemplos donde se aplique esto. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que ustedes sepan que si yo quiero sumar dos transformaciones lineales, tienen que tener mismo dominio y mismo codominio. Imagínense que la transformación S va de R2 a R3. La transformación T, para que se pueda sumar, tiene que ir también de R2 a R3. Otro caso que no se podría hacer la suma es que S vaya de R3 a R4 y T vaya de R2 a R4. Como no tienen el mismo dominio, entonces la suma no puede realizarse. Tienen que tener mismo dominio y mismo codominio para que la suma pueda efectuarse. Eso es lo más importante. ¿Sí, muchachos? ¿Sí les queda Sí, claro profesor. eso? Perfecto. Muy bien, le voy a cambiar y les decía, por favor, después lo copian para que lo tengan en su cuaderno y la próxima clase vamos a hacer ya ejemplos donde estemos aplicando suma de transformaciones y composición de transformaciones. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito más. Muy bien, este teorema
dice, sean U, V y W dos espacios vectoriales sobre un campo K, la dimensión del espacio V es igual a M y la dimensión del espacio W es igual a N. Entonces, la transformación L, que va de V a W, es el conjunto de todas las transformaciones lineales de V en W. Dice que si A y B son bases de V y W respectivamente, entonces para toda transformación S y para toda transformación T perteneciente a ese conjunto y para todo alfa perteneciente al campo en el que estamos trabajando, entonces se va a cumplir que observen la matriz asociada a la suma de las transformaciones S con T referida a las bases A y B es equivalente a la matriz asociada a la transformación S referida a las bases A y B y sumada con la matriz asociada a la transformación T y referida a las bases A y B. Y por último, la matriz asociada a la transformación S multiplicada por el escalar alfa referida a las bases A y B es equivalente a la matriz asociada a la transformación S referida a las bases A y B multiplicadas por el escalar alfa. Muy bien, entonces en la diapositiva anterior estaba una transformación lineal y sus propiedades cuando se suma con otra transformación lineal y también para el caso de las matrices asociadas. Pero como esas no tenían subíndice y superíndice, entonces significa que estas matrices asociadas en negritas, ¿sí las alcanzan a ver? ¿A qué bases están asociadas? La canónica. A la canónica, muy bien. Y lo único que estamos haciendo en la siguiente diapositiva es que estamos diciendo que podemos trabajar con las representaciones matriciales de esas transformaciones, pero referidas a dos bases A y B, cualesquiera, del dominio y codominio respectivamente. Es lo que estamos agregando. Que no necesariamente tenemos que trabajar siempre con las matrices asociadas a las bases canónicas, sino que podemos trabajar con las matrices asociadas a dos bases cualesquiera del dominio y codominio respectivamente. Muy bien. Entonces vamos a ver qué sigue. Composición de transformaciones. Entonces, bueno, esto mejor lo vamos a dejar hasta aquí porque si no les va a costar un poco más de trabajo entender. Pero vean, les voy a poner la presentación de cálculo y geometría analítica, donde les enseñaron sobre transformación, sobre composición de funciones. Pues eso mismo aplica para aquí, para álgebra lineal. Déjenme buscarlo. Bueno, no importa. Lo vamos a ver el miércoles con mayor detalle, pero vean, se los explico como lo vieron en cálculo y geometría analítica. Entonces, nosotros tenemos una función f y una función g. De esta función f de x y g de x, déjenme poner otro color. Para esta función f conozco su dominio y conozco su recorrido. Y para g también conozco su dominio y su recorrido. Entonces, si yo quiero hacer f con posición g, ¿qué tiene que cumplirse? Y cuando yo determinaba el dominio de la función composición, ¿qué tenía que hacer? El dominio de la función composición, ¿quién era? Es el conjunto formado por x tales que x pertenecen. Profe, seguimos viendo la otra. Perdón. A la presentación.